En el reino de Dios, todo funciona al revés, y esa es precisamente la razón por la que tantas personas se frustran, se confunden o abandonan la fe. Jesús no vino a confirmar nuestra lógica, vino a confrontarla. No vino a reforzar nuestras ideas sobre éxito, bendición o poder. Vino a desmantelarlas. Por eso, muchos dicen creer en Jesús, pero no entienden por qué seguirlo les resulta tan difícil. Creen en un Cristo que promete avance, pero no renuncia. Un Cristo que ofrece gloria, pero no cruz. Un Cristo que bendice, pero no exige transformación. Y ese no es el Jesús de los Evangelios. Jesús enseñó un reino donde perder es ganar, donde morir es vivir, donde el débil es fuerte, donde el último es primero y donde servir es la única forma legítima de reinar. Un reino que no premia la autopromoción, sino la rendición. Un reino que no exalta al que se impone, sino al que se humilla. Un reino que no se adapta a nuestras expectativas, sino que las rompe. El problema no es que estas enseñanzas sean confusas. El problema es que son incómodas, porque chocan con nuestro ego, con nuestra necesidad de control, con nuestro deseo de comodidad espiritual. Muchas crisis de fe no nacen de la falta de milagros, sino de una mala comprensión del reino. Seguimos esperando que Dios funcione según nuestra lógica, cuando Jesús fue muy claro desde el inicio. Mis caminos no son vuestros caminos. Las paradojas de Jesús no son frases poéticas, no son contradicciones retóricas. Son diagnósticos del corazón humano. Cada una expone una zona donde seguimos creyendo como el mundo, aunque confesemos a Cristo con los labios. Cada una revela una forma sutil en la que intentamos seguir a Jesús sin morir a nosotros mismos. Y cada una nos obliga a decidir si queremos un cristianismo que nos haga sentir bien o un evangelio que nos haga nuevos. Hoy vamos a recorrer 17 paradojas de Jesús, no para admirarlas, no para analizarlas desde la distancia, sino para permitir que nos examinen, porque Jesús no habló estas palabras para que asentáramos con la cabeza, las habló para que cambiáramos la dirección de nuestra vida. Este mensaje no está diseñado para entretenerte, está diseñado para despertarte, para sacudir creencias cómodas, para confrontar una fe superficial y para llevarte de vuelta al corazón del Evangelio. Antes de continuar, quiero hacer algo muy especial. Este mensaje está llegando a personas de distintos países, culturas y contextos, y queremos saber hasta dónde está alcanzando el verdadero Evangelio, no como religión, sino como verdad que transforma. Escríbenos en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este mensaje. No es curiosidad, es testimonio. Es una forma de ver cómo Dios está usando su palabra para cruzar fronteras y tocar corazones. Y si prefieres no escribir tu ubicación, está bien. Puedes escribir simplemente, el Evangelio llegó aquí. Si este tipo de enseñanzas, profundas, bíblicas y sin suavizar, están hablando a tu corazón, quiero invitarte con total intención a suscribirte a este canal. No estamos construyendo entretenimiento cristiano, estamos levantando una comunidad que busca verdad, transformación y una fe auténtica. Ahora sí, prepárate, porque cuando Jesús habla en paradojas, no es para confundirte, es para revelarte quién realmente gobierna tu vida. Y la primera de ellas lo deja claro desde el inicio. Las paradojas del reino no son juegos de palabras ni contradicciones poéticas. Son leyes espirituales que revelan cómo Dios obra en un sistema completamente distinto al del mundo. Mientras la lógica humana se basa en control, acumulación, fuerza y visibilidad, el reino de Dios se mueve por rendición, fe, obediencia y transformación interior. Por eso Jesús enseñaba de una manera
que descolocaba a todos. No explicaba el reino para hacerlo cómodo, lo explicaba para desenmascarar nuestros supuestos. Cada paradoja funciona como un espejo. Muestra la distancia entre lo que creemos y lo que realmente vivimos. Y ese choque no es un error del mensaje, es el propósito del mensaje. En el reino no avanzas afirmándote, sino negándote. No conquistas reteniendo, sino soltando. No vives protegiéndote del dolor, sino obedeciendo aun cuando duele. Estas verdades no se entienden solo con la mente, se aprenden caminándolas. Por eso muchos conocen las palabras de Jesús, pero tropiezan cuando intentan vivirlas. Las paradojas funcionan así. Confrontan una expectativa humana, éxito, seguridad, reconocimiento. Revelan una vía divina opuesta, servicio, fe, anonimato. Exigen una decisión práctica, no solo intelectual. Jesús no decía perder para ganar, para inspirar frases bonitas. Lo decía porque sabía que el apego al control es el mayor obstáculo para la vida abundante. Cuando dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, estaba señalando una realidad espiritual. Aferrarte a tu propio plan te aleja del propósito de Dios. Otra clave esencial, las paradojas del reino se activan en el tiempo, no en el instante. El mundo premia lo inmediato, el reino forma en procesos. Humillarte hoy puede no darte aplausos mañana, pero produce carácter. Perdonar ahora puede no borrar el dolor, pero libera el corazón. Sembrar en secreto puede no darte visibilidad, pero edifica raíces. Por eso estas enseñanzas incomodan, porque nos piden confiar cuando no vemos resultados. Nos llaman a obedecer sin garantías. Nos invitan a creer que Dios obra más profundo de lo que se ve. A lo largo de los siguientes minutos, cada paradoja te llevará a una encrucijada práctica. No te preguntarán qué opinas, sino qué eliges. Porque en el reino, creer no es asentir. Es caminar en dirección opuesta cuando Jesús lo pide. Y aquí comienza el recorrido. La primera paradoja no deja margen para neutralidad. Te obliga a decidir qué valoras más, tu control o tu vida verdadera. Paradoja 1. Perder para ganar. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta es una de las declaraciones más radicales que Jesús jamás pronunció. Va directamente contra el instinto humano más básico, la autopreservación. Todo en nosotros quiere protegerse, asegurarse, blindarse contra el dolor, el rechazo y la pérdida. Pero Jesús dice algo que parece ilógico. Aferrarte a tu vida es la forma más segura de perderla. Perder en el lenguaje del reino no significa fracasar, significa renunciar al control. Significa soltar la obsesión por tener siempre la razón, por ganar todas las batallas, por salir ileso de cada decisión. Jesús no llama a una vida de autodestrucción, sino a una vida de entrega consciente. Cuando dejas de vivir centrado en ti, comienzas a vivir alineado con Dios. Muchos creyentes viven agotados porque están intentando salvar su vida, salvar su imagen, su comodidad, su seguridad emocional, y sin darse cuenta van perdiendo lo más importante, la paz, el propósito y la libertad interior. El reino funciona al revés. Cuando te entregas, eres encontrado. Cuando te rindes, eres sostenido. La pregunta es inevitable. ¿En qué áreas sigues luchando por no perder cuando Jesús te está invitando a soltar? Paradoja 2. Morir para vivir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús no hablaba de muerte como un final, sino como una condición para la vida verdadera. Esta paradoja revela algo que la fe superficial evita. No hay resurrección sin muerte previa. No hay vida nueva sin renunciar a la vieja. Morir en el reino no es desaparecer. Es dejar de vivir gobernado por el ego.
es permitir que ciertas actitudes, hábitos, identidades falsas y deseos desordenados lleguen a su fin. Muchos quieren frutos sin proceso, crecimiento sin ruptura, vida nueva sin despedirse de lo antiguo. Pero Jesús es claro, lo que no muere no se multiplica. Esta verdad confronta una espiritualidad cómoda que quiere sumar a Jesús sin restar nada. Pero el Evangelio no añade, transforma. Y toda transformación implica pérdida. El grano que no acepta enterrarse se queda intacto, pero estéril. ¿Qué parte de tu vida se resiste a morir, aún sabiendo que está impidiendo que des fruto? Paradoja 3. Humillarse para ser exaltado. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El mundo enseña a escalar, a destacar, a mostrarse fuerte y autosuficiente. Jesús enseña lo opuesto. El camino hacia arriba comienza hacia abajo. La humillación que Jesús propone no es desprecio propio ni pasividad. Es una decisión voluntaria de no colocarse en el centro. Humillarse es reconocer límites, depender de Dios, servir sin buscar reconocimiento. Es elegir obedecer incluso cuando nadie aplaude. Y aquí está la paradoja. Quienes se humillan delante de Dios no necesitan exaltarse delante de los hombres, porque Dios mismo se encarga de levantarlos en el tiempo correcto. Muchos tropiezan porque buscan visibilidad antes de profundidad. Quieren plataformas sin carácter, influencia sin transformación. Pero en el reino, la exaltación es consecuencia, no objetivo. Jesús advierte que la autopromoción termina en caída, mientras que la humildad sincera produce firmeza. ¿Estás buscando ser visto o estás dispuesto a ser formado? Paradoja 4. Servir para reinar. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por autoridad, sino por disposición a servir. Jesús redefine el liderazgo de una manera escandalosa para su época y para la nuestra. Mientras el mundo asocia reinar con mandar, Jesús lo asocia con lavar pies. Servir no es una etapa previa al liderazgo, es su esencia. Jesús no dijo que el que sirve algún día reinará. Dijo que el que sirve ya está participando del reino. El problema es que el servicio verdadero rara vez es glamoroso. Es silencioso, sacrificado y muchas veces invisible. Esta paradoja revela por qué muchos se frustran en la fe. Quieren autoridad sin responsabilidad, influencia sin entrega, honra sin cruz. Pero en el reino solo gobierna quien ha aprendido a servir sin condiciones. ¿Estás siguiendo a Jesús buscando posición? ¿O estás dispuesto a servir incluso cuando nadie lo nota? Paradoja 5. El último es el primero. Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Esta paradoja ataca directamente la obsesión humana por el lugar, la posición y el reconocimiento. Desde pequeños aprendemos a competir, a destacar, a llegar antes que otros. El mundo recompensa al más rápido, al más visible, al más fuerte. Pero Jesús declara algo que rompe esa lógica. El orden del reino no se rige por jerarquías humanas. Cuando Jesús habla de los últimos, no se refiere solo a los marginados sociales, sino a todos los que eligen no empujarse hacia adelante, no pisar a otros para avanzar, no vivir obsesionados con ser reconocidos. En el reino, Dios observa con atención a quienes sirven fielmente en lugares ocultos, a quienes permanecen obedientes sin garantías de promoción. Esta paradoja expone una verdad incómoda. No todo el que parece avanzar realmente progresa. Algunos corren, pero se vacían por dentro. Otros esperan, pero se fortalecen en lo profundo. Dios no se impresiona con la velocidad, se interesa por la dirección. La pregunta inevitable es, ¿estás luchando por ser primero ahora o confiando en que Dios sabe cuándo levantarte? Paradoja 6. El débil es fuerte
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta enseñanza desmonta la idea de que la fe consiste en mostrarse invulnerable. Jesús revela que la debilidad no es un obstáculo para Dios, es el punto de contacto. Cuando admitimos nuestras limitaciones, dejamos espacio para que su poder opere. Muchos creyentes esconden su fragilidad por miedo a parecer menos espirituales. Pero Jesús no busca héroes autosuficientes, busca corazones rendidos. La debilidad reconocida produce dependencia y la dependencia produce fortaleza verdadera. El peligro no está en ser débil, sino en fingir que no lo somos. En el reino, la fuerza no se demuestra negando el dolor, sino permaneciendo fiel aún en medio de él. La gracia no elimina la debilidad, la transforma en canal de poder. Estás intentando parecer fuerte o permitiendo que Dios se muestre fuerte en ti. Paradoja 7. Renunciar para recibir. Todo el que haya dejado casas, hermanos, o tierras por causa de mí, recibirá 100 veces más. Jesús nunca negó el costo del discipulado. Seguirlo implica renuncia. Pero aquí revela una verdad que pocos entienden. Nada de lo que se entrega por él se pierde realmente. La renuncia en el reino no es empobrecimiento, es reordenamiento. Soltar no siempre significa perder personas o cosas, sino dejar de depender de ellas como fuente de identidad o seguridad. Jesús no promete reemplazos exactos, sino una provisión más profunda. Relaciones restauradas, propósito renovado, una vida con sentido eterno. Esta paradoja confronta el miedo a soltar. Muchos se aferran a lo conocido porque temen quedarse vacíos, pero el reino enseña que las manos llenas no pueden recibir nada nuevo. ¿Qué sigues reteniendo por miedo que podría estar bloqueando lo que Dios quiere darte? Paradoja 8. El que pierde su reputación, gana su alma. Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Esta es una de las advertencias menos citadas de Jesús, porque choca con nuestra necesidad de aprobación. El mundo nos enseña a cuidar la imagen, a evitar el conflicto, a agradar a todos. Jesús advierte que una fe que nunca incomoda puede haber perdido su filo. No se trata de buscar rechazo ni de ser provocador, sino de entender que la verdad, cuando se vive con integridad, inevitablemente confronta. Jesús fue amado por multitudes y también rechazado profundamente. La fidelidad al reino no garantiza popularidad, garantiza coherencia. Esta paradoja expone una tensión real: vivir para agradar a Dios o vivir para mantener una buena reputación. Tarde o temprano, ambas cosas entran en conflicto. ¿Estás ajustando tu fe para ser aceptado o estás dispuesto a ser fiel aun cuando incomoda? Paradoja 9. El que se exalta será humillado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta paradoja golpea directamente el corazón del orgullo espiritual. Jesús no está hablando solo de arrogancia evidente, sino de algo más sutil y peligroso: la autoexaltación disfrazada de piedad. Personas que hacen lo correcto, dicen lo correcto, aparentan humildad, pero en el fondo viven buscando ser vistas, reconocidas y validadas. En el reino, la exaltación propia es una forma de desconfianza en Dios. Es decir, si yo no me levanto, nadie lo hará. Pero Jesús revela que Dios resiste al orgulloso no porque sea cruel, sino porque el orgullo impide la dependencia. Y sin dependencia no hay reino. La humillación que Jesús menciona no siempre es pública. A veces es interna: sequedad espiritual, pérdida de gozo, oraciones sin vida. En cambio, la humildad genuina, no la performativa, crea espacio para que Dios actúe a su tiempo. El reino no necesita que te promociones, necesita que te rindas. ¿Estás sirviendo para que Dios sea glorificado
o para sentirte validado. Paradoja 10. El que calla es sabio, no débil. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. En una era donde todos opinan, reaccionan y responden inmediatamente, Jesús introduce una lógica radical. El silencio puede ser una forma de autoridad espiritual. No todo debe ser respondido. No toda acusación debe ser defendida. No toda crítica requiere aclaración. Jesús mismo encarnó esta paradoja. Ante falsas acusaciones, guardó silencio. No porque no tuviera argumentos, sino porque confiaba en que la verdad no necesita ser gritada para sostenerse. El silencio, cuando nace de la fe, no es cobardía, es dominio propio. Muchos creyentes se desgastan tratando de justificarse, explicarse, defender su imagen, pero el reino enseña que Dios es mejor defensor de tu carácter que tú mismo. Hablar de más suele nacer del miedo, callar con paz nace de la confianza. Esta paradoja nos confronta con una pregunta muy práctica. ¿Hablas para aclarar la verdad o para proteger tu ego? Paradoja 11. El que espera, avanza. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Para el mundo, esperar es perder tiempo. Para el reino, esperar es una forma activa de fe. Jesús revela que la prisa puede sacarte del propósito, mientras que la espera te alinea con el tiempo de Dios. Esperar no significa pasividad, sino resistencia interior. Es permanecer fiel cuando no hay respuestas, cuando las puertas no se abren, cuando el progreso no es visible. Muchos se adelantan a Dios por miedo al silencio y terminan caminando caminos que nunca fueron asignados para ellos. El reino no se mueve por ansiedad, sino por obediencia. Dios no llega tarde, llega cuando la formación interna está completa. La espera purifica intenciones, revela motivaciones y fortalece el carácter. ¿Estás dispuesto a esperar a Dios o prefieres avanzar sin Él? Paradoja 12. El que muere a sí mismo, vive de verdad. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es una de las paradojas más radicales del reino. Jesús no habla de mejorar el yo, sino de crucificarlo. No se trata de añadir a Cristo a nuestra vida, sino de permitir que Cristo redefina completamente quiénes somos. Morir a uno mismo no significa anular la personalidad, sino renunciar al control. Es dejar de vivir desde el ego, desde la autosuficiencia, desde la necesidad de tener la última palabra. El problema no es que vivamos, el problema es para quién vivimos. El grano que no muere se conserva, pero queda solo. El que muere pierde su forma original, pero produce vida. Así funciona el reino. Lo que se retiene se estanca, lo que se entrega se multiplica. Esta paradoja no se resuelve con teoría, sino con decisión diaria. Cada día elegimos quién gobierna, el yo o Cristo. ¿Qué parte de ti se resiste a morir y por eso te impide vivir plenamente? Paradoja 13. El que sirve es el más grande. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Esta paradoja destruye por completo la idea humana de grandeza. Para el mundo, ser grande es ser visible, influyente, admirado, seguido. Para Jesús, la grandeza no se mide por cuántos te sirven, sino por a cuántos sirves cuando nadie te ve. En el reino, el servicio no es un escalón hacia el poder, es la expresión más alta del carácter. Jesús, teniendo toda autoridad, eligió lavar pies. No lo hizo como símbolo bonito, sino como modelo permanente. El problema es que muchos quieren autoridad espiritual sin haber pasado por la escuela del servicio invisible. Servir confronta el ego. Sirves cuando no hay aplausos. Sirves cuando no hay plataformas. Sirves cuando no hay reconocimiento. Y justamente ahí, en ese lugar incómodo, el reino opera con mayor fuerza. Muchos confunden llamado con posición.
Pero Jesús enseña que la posición se gana sirviendo, no exigiendo. En el reino, los que buscan ser vistos se vacían. Los que sirven en silencio son llenos. La pregunta inevitable es, ¿estás buscando un lugar para brillar o un lugar para servir? Paradoja 14. El que pierde su vida, la encuentra. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Nada confronta tanto como esta afirmación. Jesús no ofrece una vida cómoda, ofrece una vida verdadera, y para encontrarla hay que soltar la falsa. Perder la vida, en el lenguaje del reino, no es morir físicamente, sino renunciar a una identidad construida sin Dios. Muchos viven protegiendo su versión ideal, sus planes, sus sueños, su control, su seguridad. Pero Jesús afirma que esa vida, tan cuidadosamente protegida, termina vacía. En cambio, cuando alguien se rinde, cuando deja de vivir para sí, algo nuevo nace. Esta paradoja revela que la verdadera pérdida no es entregar la vida a Cristo, sino pasarla entera defendiéndola. El reino no roba identidad, la revela. No destruye propósito, lo purifica. Aquí se revela el miedo profundo del corazón humano. ¿Y si me entrego y pierdo lo que soy? Jesús responde con firmeza, solo perderás lo que nunca pudo darte vida. Paradoja 15. El que es fiel en lo poco, gobierna mucho. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El mundo celebra lo grande. El reino observa lo pequeño. Jesús enseña que Dios no evalúa potencial por talento, sino por fidelidad en lo cotidiano. La forma en que tratas lo poco revela si puedes cargarlo mucho. Muchos piden más influencia, más oportunidades, más responsabilidades, pero descuidan lo básico, carácter, obediencia, constancia, integridad, cuando nadie supervisa. El reino no acelera procesos, los forma. Lo pequeño es el laboratorio espiritual donde se prueba el corazón. Allí se revelan intenciones reales. Allí se purifican motivaciones. Allí se decide si alguien será confiable cuando llegue la expansión. Esta paradoja nos confronta con algo muy práctico. ¿Estás siendo fiel donde estás o solo soñando con donde quieres llegar? Paradoja 16. El que ama a sus enemigos es realmente libre. Amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Esta es una de las enseñanzas más imposibles y más liberadoras de Jesús. El mundo enseña venganza, defensa, cancelación. El reino enseña algo que parece ilógico: amar al enemigo. Jesús no nos pide sentir afecto, sino actuar desde una libertad superior. Amar al enemigo no lo absuelve, te libera a ti. El rencor encadena, la ofensa controla, la amargura gobierna silenciosamente. El amor, en cambio, rompe ciclos. Esta paradoja revela que el verdadero poder no está en herir de vuelta, sino en no permitir que el daño te transforme en lo que detestas. Amar al enemigo no es debilidad espiritual, es autoridad interior. Aquí el reino confronta con fuerza. ¿Estás reaccionando desde la herida o desde la libertad que Cristo te dio? Estas paradojas nos llevan cada vez más profundo. Jesús no está ajustando conductas externas, está reconfigurando el corazón. Paradoja 17. El que oye y no obedece, se engaña a sí mismo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esta es, sin exagerar, una de las palabras más confrontadoras que jamás pronunció Jesús, porque no está dirigida a los incrédulos, ni a los de afuera, ni a los que nunca escucharon el Evangelio. Está dirigida a personas religiosas, a oyentes constantes, a gente que usa el lenguaje correcto y conoce las palabras adecuadas. Jesús revela aquí una paradoja que sacude los cimientos de la fe superficial. Escuchar la verdad no te transforma. Obedecerla, sí. En el reino,
El problema no es la falta de información espiritual, sino el autoengaño. Personas que escuchan sermones, consumen enseñanzas, repiten frases bíblicas, pero nunca ajustan su vida. Confunden cercanía con obediencia, confunden conocimiento con rendición, confunden emoción con transformación. Jesús no dice, nunca los conocí porque no sabían suficiente. Dice, nunca los conocí. A pesar de que hablaban de Él, hacían cosas en su nombre y se identificaban como creyentes. Esto revela algo incómodo. Puedes estar cerca de Jesús, sin estar sometido a Jesús. Puedes admirar sus palabras, sin vivir bajo su autoridad. Puedes escuchar al reino, sin pertenecer realmente a Él. La paradoja es esta: cuanto más escuchas sin obedecer, más endureces el corazón. La verdad no obedecida deja de confrontar y comienza a ser ignorada. La conciencia se acostumbra, la fe se vuelve teórica y la vida espiritual se vacía por dentro. Por eso Jesús compara al que oye y no hace con alguien que construye sobre arena. No porque no escuchó, sino porque no obedeció. Y cuando llega la tormenta, crisis, dolor, tentación, pérdida, todo se derrumba. Esta paradoja destruye la fe cómoda, pasiva, espectadora. Nos obliga a hacer una pausa honesta y peligrosa. ¿Qué parte de lo que ya sabes no estás viviendo? ¿Qué verdad te ha hablado Dios repetidas veces y sigues posponiendo? ¿Cuántas veces has dicho amén sin cambiar nada? Jesús no busca admiradores, busca discípulos, porque en el reino la obediencia no es una opción avanzada, es la evidencia básica de una fe real. Y esta paradoja no deja espacio para excusas, solo deja una decisión. Después de recorrer estas 17 paradojas de Jesús, hay una verdad que ya no se puede evitar. El Evangelio no fue diseñado para encajar cómodamente en nuestra lógica humana. Fue diseñado para romperla. Cada paradoja que Jesús enseñó tiene el mismo propósito oculto: destronar el yo, no suavizarlo, no maquillarlo, no educarlo un poco, sino crucificarlo. Jesús no vino a mejorar versiones antiguas de nosotros mismos. Vino a crear algo completamente nuevo. Por eso el reino incomoda. Por eso estas enseñanzas no siempre se predican. Por eso muchos prefieren un cristianismo que inspire, pero no confronte. Porque las paradojas exponen algo que preferimos ignorar. Queremos los beneficios del reino sin aceptar su gobierno. Queremos la promesa sin el proceso. Queremos la resurrección sin pasar por la cruz. Pero el reino no funciona así. En el reino, el que pierde gana, el que sirve gobierna, el que se humilla es exaltado, el que muere vive, el que obedece es libre. Y esa lógica no se negocia. Estas paradojas no son conceptos filosóficos, son filtros espirituales. Revelan quién está dispuesto a seguir a Jesús y quién solo quiere sentirse cerca de Él. Aquí está la confrontación real. No puedes seguir aferrado a tu control y decir que confías en Dios. No puedes amar tu comodidad y decir que sigues a Cristo. No puedes vivir para ti mismo y decir que perteneces al reino. El Evangelio no se adapta a tu vida. Tu vida debe rendirse al Evangelio. Jesús nunca bajó el estándar para retener multitudes. Nunca suavizó el mensaje para evitar que se fueran. Nunca negoció la verdad para mantener aceptación. Y aún así, sigue llamando. Pero su llamado no es, ven y siéntete mejor. Es, ven y muere, para que vivas de verdad. La pregunta final no es si estas paradojas son verdaderas. La pregunta es si estás dispuesto a vivir bajo ellas. Porque en el reino de Dios, la fe que no transforma no es fe. Y ahora, después de haber escuchado todo esto, solo queda una decisión honesta que nadie puede tomar por ti. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad.
Estas paradojas de Jesús no se escuchan con los oídos solamente, se reciben con el corazón dispuesto, porque no informan, examinan, no entretienen, despiertan, no confirman lo que ya creemos, nos llaman a cambiar. Tal vez algunas te incomodaron, tal vez otras te confrontaron directamente, tal vez hubo una que tocó un área específica de tu vida que habías aprendido a justificar, postergar o ignorar. Y eso está bien, porque el reino de Dios no empieza cuando entendemos todo, sino cuando dejamos de resistir. Cuando aceptamos que seguir a Jesús no es adoptar ideas bonitas, sino rendir el control. Cuando comprendemos que la fe auténtica no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos. Jesús no habló en paradojas para confundir. Las usó para revelar quién está dispuesto a vivir bajo una lógica más alta que la del ego, el miedo o la comodidad. Una lógica donde perder es ganar, servir es reinar y morir a uno mismo es el inicio de la verdadera vida. Ahora, antes de cerrar, quiero hacerte una invitación muy sencilla pero muy especial. Escríbelo en los comentarios. ¿Cuál de las 17 paradojas fue la que más te confrontó? ¿Cuál removió algo dentro de ti? ¿Y por qué? No escribas una respuesta religiosa. Escribe la honesta. Tal vez fue la paradoja de perder para ganar. Tal vez la de morir para vivir. Tal vez la de servir cuando querías ser reconocido. O la de soltar el control cuando querías seguridad. Nombrarla es importante, porque muchas veces Dios comienza la transformación cuando reconocemos aquello que más resistimos. Este espacio es para procesar la verdad. Cuando verbalizamos lo que nos confronta, dejamos de huir de ello. Y ahí es donde el reino empieza a operar de manera real. Y si este tipo de enseñanzas, profundas, confrontacionales y centradas en la palabra, están edificando tu vida, te invito con sinceridad a suscribirte al canal. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente de caminar con contenido que no adormece la fe, sino que la fortalece. Aquí buscamos algo claro: Biblia sin diluir, mensajes que despiertan, verdad que transforma ahora. Permíteme cerrar con una bendición para ti. Que el Señor ilumine tu entendimiento y fortalezca tu espíritu. Que te dé discernimiento para vivir estas paradojas con valentía. Que te conceda un corazón humilde para perder lo que estorba y ganar lo que permanece. Que tu fe no sea solo confesión, sino obediencia viva. Y que al rendirte a la lógica del reino, experimentes la libertad que solo Jesús puede dar. Que camines no según lo que el mundo llama éxito, sino según lo que Dios llama vida verdadera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.